procederé a someter a votación el proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos de América. Quienes estén a favor del proyecto de resolución, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstención? El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 9. Votos en contra, 3. Abstenciones, 3. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo, o bien el proyecto no ha sido aprobado, como explicado. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular declaraciones después de la votación. Doy la palabra al señor representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. La situación en Venezuela exige una acción inmediata. El régimen anterior corrupto de Maduro ha causado un colapso económico que amenaza la seguridad de la región. Millones de venezolanos han abandonado el país en búsqueda de alimentos, medicinas y oportunidades. El momento de una transición política a la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia. Señor, lamentablemente, al votar en contra de esta resolución, algunos miembros de este Consejo continúan protegiendo a Maduro y a sus secuaces y continúan prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano. Esta crisis causada por el hombre se propaga mucho más allá de las fronteras de Venezuela y amenaza con desestabilizar la región. Los acontecimientos del último fin de semana muestran que Maduro no se detendrá en nada para mantener el poder, incluyendo el uso de grupos armados en contra de la propia población de Venezuela. Independientemente de los resultados de la votación, esta resolución muestra que las democracias de todo el mundo y especialmente en Latinoamérica se están movilizando para apoyar al presidente encargado Guaidó. Estados Unidos seguirá firme en su apoyo
al régimen legítimo de Guaidó y en su apoyo a la Asamblea Nacional. Esperamos que haya elecciones libres y justas y que haya un gobierno que refleje la voluntad y las aspiraciones del pueblo de Venezuela. Estados Unidos explorará todas las vías para aumentar la asistencia humanitaria hacia Venezuela dentro y fuera del país. De hecho, hoy hubo una entrega de ayuda a la región de Cúcuta, a equipos médicos de emergencia para 40.000 personas, a suplementos de nutrición para niños de 2 meses y equipos de higiene para más de 30.000 personas. Aprovecho esta oportunidad para reiterar que estamos preocupados por la seguridad del presidente encargado Juan Guaidó cuando vuelva a Venezuela. Esperamos que todos los miembros del Consejo nos apoyen en este llamado. Es el momento de mostrar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela. Pedimos a los miembros del Consejo que se sumen a este compromiso. Quisiera expresar mi satisfacción porque una amplia mayoría del Consejo lo ha hecho hoy. Gracias. Gracias al señor representante de Estados Unidos. Ahora voy a dar la palabra al señor representante de Perú. Señor presidente, el Perú ha votado a favor de la resolución sobre la situación en Venezuela a fin de permitir que el Consejo de Seguridad, en el ejercicio de las facultades que le otorga la Carta de la Organización, adopte una decisión que contribuya a la paz y seguridad regionales, tal como lo espera la comunidad internacional. Lamentamos profundamente la falta de unidad de este Consejo para contribuir a abordar la situación en Venezuela, que representa una amenaza sin precedentes a la paz, seguridad, libertad y prosperidad de toda la región, a evitar nuevos escalamientos de violencia y a atender la terrible crisis humanitaria que padece ese país. Ello resulta aún más incomprensible cuando se trataba de un texto mínimo que en aras del consenso había evitado mencionar aspectos tan relevantes como las constantes violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la terrible situación humanitaria que padece la población, sobre todo los más vulnerables, la ruptura del orden democrático, la corrupción endémica y el colapso económico y el éxodo de más de 3.4 millones de venezolanos que huyeron de esa terrible realidad. Sin embargo, nos alienta a constatar que la mayoría de los miembros de este Consejo han reafirmado su compromiso y solidaridad con el hermano pueblo venezolano y su plena disposición por continuar propiciando el restablecimiento de la democracia en dicho país, aspiración que solo será posible a través de la pronta celebración de elecciones libres, justas, creíbles y abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con el acompañamiento y observación internacional que permita cristalizar el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad. Gracias. Doy las gracias al señor representante de Perú. Ahora doy la palabra al señor representante de Bélgica. Merci, Monsieur le Président. Gracias, señor presidente. Bélgica votó a favor del proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela, un proyecto que presentó Estados Unidos. Lo ha hecho así porque esta resolución contiene los elementos esenciales para salir de la crisis desde el punto de vista de Bélgica y de la Unión Europea, a saber, un proceso político pacífico, elecciones presidenciales libres, normales y dignas de crédito con observación internacional conforme a la Constitución de Venezuela, un fomento a las iniciativas pacíficas inclusivas y dignas de crédito, la seguridad de los ciudadanos y los actores políticos de Venezuela y el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria en el respeto de los principios humanitarios. Bélgica ha apoyado esta resolución porque no hay nada en el texto que justifique el uso de la fuerza y porque se busca una solución pacífica. Lamentamos que algunos hayan bloqueado estas perspectivas. El Consejo se prepara a votar un texto alternativo. Quisiera anunciar la intervención de mi delegación de votar en contra de este proyecto.
porque no tiene elementos esenciales. Tanto para Bélgica como para la Unión Europea, la solución a la crisis en Venezuela pasa por la organización de elecciones libres y justas. El pueblo venezolano ha sufrido demasiado. Ya es tiempo de dejarle decidir su propio destino. Expresamos nuestra reserva con respecto al párrafo 3 de este proyecto de resolución y subrayamos la importancia de la ayuda humanitaria conforme a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Es inaceptable que haya grupos armados irregulares que intimiden a los civiles y a los miembros de la Asamblea Nacional que se movilizaron para distribuir esta asistencia. Gracias. Intervención. Ahora paso la palabra al representante de la República Dominicana. Buenas tardes, señor presidente. Queremos intervenir para razonar nuestro voto en dos sentidos. Primero, expresar que para la República Dominicana no hay otra solución posible a la crisis en Venezuela que la celebración sin demora de elecciones libres y competitivas, con garantías para todos los grupos y actores. Ese proceso político, pacífico e inclusivo, tendrá que dar paso a que la sociedad venezolana se reconcilie consigo misma y supere las diferencias que han generado estas situaciones de tensión permanente, atentando contra el pueblo venezolano y el entorno regional. Por ende, y para evitar suspicacia, para nosotros no es una opción el uso de la fuerza. Por el contrario, favorecemos un diálogo inclusivo en el que participen todos los actores políticos y la sociedad civil, paso indispensable para una salida pacífica, democrática y respetuosa de los derechos humanos. Finalmente, entendemos que es preciso crear las condiciones para dar respuesta a quienes requieren asistencia debido a la grave crisis humanitaria que aqueja a los venezolanos. Muchas gracias. Le doy las gracias al señor representante de la República Dominicana. Doy la palabra al representante de la Federación Rusa. Doy las gracias al señor representante de la Federación Rusa. Ya la toma. Благодарю вас, господин председатель. Gracias, señor presidente. Ante nosotros tenemos una resolución presentada por los Estados Unidos de América, un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos de América, repito. Hemos llegado a la culminación del doble rasero que demostró Estados Unidos hace un mes y hace 2 días. El doble rasero de Estados Unidos. Está claro que la mayor parte de los países del hemisferio occidental, independientemente de su orientación política, desean que el pueblo venezolano resuelva sus problemas por sí solo a través del diálogo. Un diálogo nacional, un diálogo de carácter amplio. Eso es lo más importante. Pero desafortunadamente Washington quiere aumentar la tensión y preparar el terreno para derrocar el gobierno de Venezuela. Vamos a ver el texto del proyecto de resolución de Estados Unidos. ¿Qué es lo que propone Estados Unidos para la votación? Reconoce la autoridad constitucional y las elecciones celebradas en mayo que se consideraron no justas ni libres, y esto un año después de ser celebradas. Estados Unidos preparó este borrador por una preocupación hipócrita sobre los derechos humanos, pero parece que más bien tienen otra intención. Si esta resolución se adopta, será la primera vez que el Consejo de Seguridad en la historia
ignora al presidente de un país y nombra a otro. ¿Es esto diplomacia? No es una cuestión de Maduro ni Guaidó. No se dan cuenta de que esto es ilegal, irrito y nulo. Es una burla para los miembros del Consejo de Seguridad, una burla de los que apoyan este proyecto. Ustedes serían cómplices en un teatro de lo absurdo. La delegación de Estados Unidos sabe que esta resolución no tiene ninguna oportunidad de ser adoptada, pero la preparan a propósito para después acusar a los que supuestamente estarían obstaculizando la democracia en Venezuela. Ustedes ahora están erosionando la unidad del Consejo. Nuestros colegas de Estados Unidos parecen haber olvidado lo que es el derecho internacional. Ustedes solo tienen sanciones, amenazas de uso de la fuerza en su caja de herramientas. Todos sabemos que esto ha sido iniciado para acusar a un Estado que no está de acuerdo en la prestación de asistencia humanitaria a Venezuela. Pero esto no es más que un ejemplo de propaganda desvergonzada. Hace 2 días hablamos de que Rusia y China habían hecho llegar asistencia humanitaria a Venezuela. Solo Estados Unidos tuvo problemas para hacerlo. Ellos ignoran la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras de un Estado extranjero. Lo dije el martes y lo repito hoy. Si Estados Unidos realmente quisiera ayudar al pueblo de Venezuela, entonces procederían a través de los canales regulares de los organismos de las Naciones Unidas en ese país. Pero esto es solo una cortina de humo. Lo único que desean es que haya un cambio de gobierno. Es un ejemplo flagrante de la aplicación del concepto de intervención humanitaria con la excusa de una intervención humanitaria. Se quiere intervenir en un país. Y esto lo mencionan los colegas occidentales. Por ello nosotros hemos presentado otro proyecto de resolución que no quiere fomentar un cambio de régimen, sino realmente ayudar al pueblo de Venezuela. Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional, incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política. El proyecto de Estados Unidos no dice nada de eso, porque no quiere resolver el problema. Ayer tuvimos consultas a nivel de expertos del proyecto. Escuchamos a los representantes del Consejo, incluyendo Estados Unidos. No escuchamos ningún comentario sobre nuestro proyecto. Los expertos dijeron que no iban a trabajar con nuestro proyecto y Estados Unidos inmediatamente presentó su proyecto. ¿Dónde está la diplomacia? ¿Dónde está la búsqueda de una solución negociada? Es todo una combinación de publicidad. Obedece todo a los intereses políticos nacionales y se está arrastrando el Consejo de Seguridad en esto. Estamos muy preocupados porque se puede explotar la reunión de hoy como preparativo de una verdadera intervención, no una intervención humanitaria. Se dirá que hubo que intervenir porque el Consejo de Seguridad no pudo resolver la situación en Venezuela y que se apoye el nuestro, que ha sido redactado para evitar cualquier problema y que realmente quiere ayudar al pueblo de Venezuela para hacer avanzar la asistencia internacional y la mediación internacional. Gracias. De la Federación de Rusia. Someteré ahora a votación el proyecto de resolución que figura en el documento S-2019-190 presentado por la Federación de Rusia. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S-2019-190, sírvanse levantar la mano.
En contra. Abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 7 votos en contra, 4 votos en abstención. El proyecto de resolución no ha sido aprobado por no haber obtenido el número de votos requerido. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular declaraciones después de la votación. En primer lugar, doy la palabra a la señora representante del Reino Unido. Gracias, señor presidente. Como ha quedado claro, el Reino Unido ha votado a favor del texto americano y en contra del texto de Rusia. Yo creo que el hecho de que la resolución de Rusia haya fracasado, mientras que el texto de Estados Unidos ha sido objeto de veto, refleja el hecho o lo que sienten los miembros de la ONU sobre la situación en Venezuela, es decir, una situación insostenible que no puede continuar. Hemos votado con gusto a favor del texto de Estados Unidos porque aborda problemas importantes en Venezuela que también nos preocupan a nosotros. Recalca la importancia de establecer las condiciones necesarias para un nuevo proceso electoral justo, creíble en Venezuela. A pesar de la polémica rusa, el texto estadounidense no buscaba una transferencia permanente de poderes a un líder distinto. Pedía simplemente elecciones libres y transparentes y justas, algo que secundamos. Creemos que la presidencia Maduro no es legítima y que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es el presidente provisional encargado de Venezuela hasta que haya elecciones libres y justas y creíbles. Y esas elecciones, presidente, son condición para la transición a la paz. En segundo lugar, la resolución reconocía la preocupación enorme ante la violencia y el uso de una fuerza excesiva a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela contra manifestantes pacíficos no armados, incluyendo, presidente, aquellos que han tratado activamente de trasladar, de que llegue la ayuda humanitaria al país para que llegue a los ciudadanos de a pie. Está claro que la libertad y la justicia han sido desmanteladas sistemáticamente por el régimen de Maduro. Y por último, presidente, el texto aborda el colapso económico provocado con las políticas corruptas de Maduro que han llevado a la crisis humanitaria que ha provocado la huida de 3,5 millones de venezolanos de su país a otros países de la región, lo cual ha provocado enorme presión a los servicios sociales de los vecinos de Venezuela. Gracias a Estados Unidos como redactor de esta resolución por elaborar un texto que reconoce debidamente la gravedad de la situación en Venezuela. Hay límites, señor presidente, en cuanto a cuánto puede dañar y hacer sufrir un gobierno a su pueblo. En cuanto al texto de Rusia, hemos tenido que votar en contra de la resolución propuesta por la Federación de Rusia. Hoy estamos en desacuerdo fundamental con su contenido porque
afirmaba que hay amenazas al uso de la fuerza y uso de la fuerza contra al uso de la fuerza contra la integridad territorial de Venezuela. Es lo que afirmaba falsamente. No es el caso. No ha habido ese tipo de amenazas a la integridad territorial o a la independencia del país. En segundo lugar, la resolución decía que hay un intento de intervenir en asuntos internos del país, pero como hemos visto, la crisis ha desbordado a otros países. La situación en Venezuela es una clara amenaza a la paz y la seguridad en la región. En tercer lugar, el texto incluía una lectura selectiva de la Carta de la ONU, a la que ya hemos asistido anteriormente, presentando una interpretación sesgada de los eventos que pasan ahora en Venezuela y su apoyo al régimen de Maduro. Una lectura plena de la Carta habría mostrado que el Consejo debe cooperar para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Por último, presidente, el texto no reconocía explícitamente dos aspectos cruciales de la situación en Venezuela. La crisis humanitaria, debo decir, la crisis humanitaria provocada por el hombre, provocada por las políticas económicas corruptas y la necesidad de elecciones libres, justas y creíbles. Gracias. Gracias a la señora representante del Reino Unido. Ahora doy la palabra al excelentísimo señor Walter Lindner, secretario de Estado de la Oficina Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Quiero explicar por qué hemos votado a favor del proyecto de resolución de Estados Unidos y en contra del texto de Rusia. Hemos apoyado el texto americano porque reconoce la terrible situación humanitaria provocada por el hombre. Respeta la soberanía de Venezuela y respeta el llamado o coincide con el llamado de la Unión Europea a elecciones justas, libres y creíbles y además propone una solución política a la crisis. En cuanto al texto de la Federación de Rusia, no presenta una solución a la crisis, apoya a un gobierno, el régimen de Maduro, que no representa al pueblo venezolano y además se niega a reconocer la emergencia humanitaria de la población. El texto también incluye acusaciones no específicas de violaciones de la Carta de la ONU, si bien esfuerzos aquí en el Consejo y por parte de la comunidad internacional no constituyen una injerencia en asuntos de un país nacionales de un país soberano. Además, las graves violaciones de los derechos humanos del régimen de Maduro, además de los 3,5 millones de refugiados que viven de Venezuela a Colombia, Brasil, incluso Perú y otros países, hacen que la situación en Venezuela sea una amenaza para la seguridad y estabilidad en toda la región. Queremos recordar nuestro objetivo para Venezuela. Condenamos el uso de la fuerza. Los motivos de la crisis son políticos y la solución solo puede ser política, por lo tanto. Una solución política pacífica e incluyente debe encontrarse rápidamente. En tercer lugar, recalcamos la necesidad de responder a las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. Hay una crisis humanitaria. Hay que aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. 4, renovamos nuestro llamado a un restablecimiento pacífico de la democracia mediante elecciones presidenciales limpias, transparentes, con arreglo a las normas democráticas internacionales y al orden constitucional de Venezuela. Gracias. Las gracias al excelentísimo señor secretario de Estado de la República Alemana por su intervención. Ahora paso la palabra al señor representante de Francia. Muchas gracias, señor presidente. Monsieur le Président. Contra el proyecto de resolución americano, un proyecto que habría podido contribuir a una solución política y pacífica de la crisis en Venezuela y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano en un momento en el que padece una de las peores crisis humanitarias de su historia.
Contrariamente a lo que se ha dicho en torno a esta mesa, el texto americano, que ha tenido en cuenta varias de nuestras demandas, no constituye ni una base jurídica para el recurso a la fuerza, ni un intento de dañar la soberanía de Venezuela. Como todos saben, Francia, al igual que el conjunto de la Unión Europea, no ha dejado de recordar su rechazo al uso de la fuerza para resolver la crisis de Venezuela. Y esto lo digo secundando lo que acaba de decir el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Alemania. El texto por el que hemos votado refleja no solo la trágica realidad de la Venezuela de hoy, sino también nuestro compromiso a una resolución pacífica y política de la crisis. Tal y como subrayaron varios estados el martes pasado, incluyendo Francia, la organización de elecciones presidenciales libres, creíbles y transparentes debe ser el objetivo prioritario para que se restablezca la democracia de Venezuela. Se trata de encontrar una solución política para una crisis política. Y ese es el motivo de ser del Grupo de Contacto Internacional lanzado por la Unión Europea y Uruguay, y del que es miembro Francia. La postura de países que han bloqueado este proyecto de resolución tras negarse a participar en las negociaciones, lo que quiere es proteger el régimen de Nicolás Maduro. Francia, al igual que la mayoría de Estados miembros del Consejo, estima que es responsabilidad del Consejo de Seguridad condenar firmemente el bloqueo de ayuda humanitaria, así como el recurso a la violencia contra mujeres y hombres cuyo único crimen es tratar de ayudar y asistir a sus compatriotas. El recurso al veto hoy lo que hace es tratar de proteger a un régimen que quiere matar de hambre a su pueblo. Al contrario, presidente, el texto presentado por Rusia no da ninguna solución a la crisis actual. Se basa en la ilusión de que Venezuela está en una situación pacífica y agita el espectro de la invasión extranjera, mientras 3,5 millones de venezolanos han abandonado el país y la situación está totalmente desprovista de todo. El proyecto de Rusia no habla nada de estos decenas de millones de personas ni de la crisis humanitaria. Sin embargo, el acceso de la población venezolana a una ayuda neutra, transparente e independiente es muy urgente. Presidente, el estancamiento de hoy no puede llevarnos a la resignación. Francia seguirá trabajando a través del Grupo de Contacto Internacional. Y en este espíritu quiero reiterar nuestro llamado a una salida pacífica y negociada de la crisis que implica la organización de elecciones presidenciales libres, creíbles y transparentes a la mayor brevedad posible, así como un libre acceso a la ayuda humanitaria. Ahora que Venezuela está al borde del abismo, hoy nuestra responsabilidad es enorme. No queremos reemplazar al pueblo venezolano y decidir en su lugar. Nuestra responsabilidad es darle de nuevo la palabra al pueblo venezolano para que pueda expresarse libremente sobre su destino. Y esta es la brújula, presidente, por la que seguía la acción de Francia. Gracias. Gracias al señor representante de Francia. Ahora doy la palabra al señor representante de Perú. Señor presidente, el Perú no ha acompañado el proyecto de resolución propuesto en atención a los siguientes elementos. Porque no toma en cuenta los elementos básicos del problema en Venezuela, que son la existencia de un régimen ilegítimo que ha provocado una de las más graves crisis humanitarias y éxodo en la historia de la región, producto de su desastroso manejo económico y corrupción. Tampoco toma en cuenta las flagrantes violaciones a los derechos humanos y las libertades individuales, ni la urgencia de celebrar elecciones libres. El Perú ratifica su pleno compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y con sus principios y propósitos.
Sin embargo, no podemos aceptar una aproximación que considere solo alguna de las disposiciones de la Carta que estimamos relevantes para este caso. Tampoco podemos apoyar la búsqueda de inconducentes mecanismos de diálogo que han fracasado de manera recurrente en virtud de la comprobada falta de compromiso del régimen ilegítimo, los cuales han sido utilizados solo para ganar tiempo, perennizarse en el poder y arremeter posteriormente con nuevos atropellos y violaciones a los derechos humanos. El Perú cuestiona la voluntad de un régimen que, como hemos visto el fin de semana y escuchado en este Consejo hace 2 días, no solo se opone al ingreso de la necesitada asistencia humanitaria, sino que niega la existencia de la emergencia y la crisis e ignora y no le preocupan los 3.4 millones de sus ciudadanos que han tenido que huir de la tragedia provocada por Nicolás Maduro. Muchas gracias. Le agradezco al señor representante de Perú por su intervención. Ahora paso la palabra a la señora representante de Polonia. Thank you, Mr. Gracias, presidente. Polonia ha votado a favor del borrador de resolución estadounidense sobre Venezuela. Hemos decidido apoyar la resolución, puesto que creemos que es responsabilidad primordial del Consejo abordar urgentemente el empeoramiento de la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. La crisis, además, se agrava puesto que las fuerzas pro Maduro obstaculizan el suministro de ayuda. Cada día sin ayuda es un día en el que más personas sufren, también los niños, debido a la falta de servicios básicos, alimentos y medicinas. Por eso lamentamos que no todos los miembros de este Consejo hayan decidido participar en las consultas. La división entre los miembros del Consejo da un mensaje negativo a un país que se merece algo mejor. Al mismo tiempo, hemos decidido votar en contra del texto de Rusia, puesto que carecía de elementos básicos muy importantes como el reconocimiento de la catástrofe humanitaria. También rechazamos la noción de que responder a la crisis humanitaria en Venezuela socave su soberanía. Al contrario, quiero subrayar que es responsabilidad del Consejo y, además, con arreglo a la Carta, el abordar situaciones como la de Venezuela, que pongan en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Además, en respuesta a un llamado de las autoridades legítimas de Venezuela. Para terminar, presidente, lo que realmente importa es el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Merecen un futuro mejor y esperamos que podamos estar a la altura de sus expectativas. Representante de Polonia por su intervención. Ahora paso la palabra al señor representante de la Federación de Rusia. Благодарю вас, господин председатель. Gracias, señor presidente. Lamentamos profundamente que el Consejo, una vez más, haya caído en este show, en este espectáculo político. El proyecto presentado por la delegación de Estados Unidos fue escrito para que haya un cambio de régimen disfrazado en una preocupación hacia la gente. Lo hemos visto en Irak, en Siria, en Afganistán. Ya hemos adoptado una resolución del Consejo sobre Libia, una resolución que fue explotada inescrupulosamente para bombardear y hacer que cayera el régimen. Los daños que esto ha causado son algo que todos conocemos. ¿Dónde está Libia ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasó con los países africanos que están en manos del terrorismo proveniente de Libia? Washington y Londres una vez más han robado a un país miles de millones de dólares.
imponiendo la necesidad de limosnas que dependen de un cambio de régimen. Primero crean ustedes una necesidad humanitaria enorme y luego le piden al mundo que la resuelva. No tuvimos que utilizar el derecho de veto porque el proyecto de Estados Unidos no es para resolver los problemas en Venezuela. Por ello presentamos una alternativa a otro proyecto que podría haber ayudado al pueblo de Venezuela sin intervención foránea para que resolviera sus problemas. Hoy muchas delegaciones han dicho que es necesario que haya elecciones lo más pronto posible en Venezuela. Elecciones o no, esto es algo que debe decidir el pueblo de Venezuela. No decidan por ellos. Además, es importante que haya un diálogo. Ustedes están quemando todos los puentes. Nuestro texto apoya el mecanismo de Montevideo para que haya un diálogo y una mediación, pero eso no es lo que quiere Washington ni esas delegaciones. Hoy hemos escuchado a la distinguida representante de Reino Unido cantar una canción muy vieja, que el proyecto de Rusia no fue aprobado y que el de Estados Unidos fue vetado. Todo esto fue cocinado y mañana estará en todos los periódicos. Y el hecho de que nuestro proyecto fue destruido no se mencionará. Recordamos que esto ya se ha hecho anteriormente. Se ha hecho deliberadamente. Deliberadamente por esta razón están fracturando la unidad del Consejo y no es la primera vez que lo hacen. 7 miembros votaron en contra de nuestro proyecto, mientras que los que apoyan el derecho internacional son mucho más numerosos, como ha quedado reflejado en la reunión más reciente sobre Venezuela. Más de 100 de ellos están aquí presentes en esta sala. El voto de hoy es un ejemplo flagrante de la razón por la cual es necesaria que haya veto para mantener la paz y el derecho de los pueblos a determinar su propio destino. Hoy quedó en claro que si no se hubiera ejercido este derecho de veto en forma responsable, se podría haber caído en una amenaza para la paz y la seguridad. Es bueno que esto no haya sucedido. Gracias. Señor representante de la Federación de Rusia, por su intervención. La señora representante del Reino Unido ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Tiene la palabra. Thank you very much, Mr. President. Gracias, señor. Seré muy breve, pero hay una serie de aseveraciones absurdas que fueron hechas contra mi país y quiero responder rápidamente. Primero, señor presidente, quiero decir que le he enviado una carta para responder a acusaciones hechas por el representante de Venezuela que deja claramente cuál es nuestra política hacia su país, y esto es muy similar a la política de Europa, de la Unión Europea. Segundo, señor presidente, si robo y saqueo al pueblo venezolano está ocurriendo es por su propio gobierno, no por el mío. Gracias. Las gracias a la señora representante del Reino Unido. No hay más oradores inscritos en la lista. Se levanta la sesión.